Hola, ¿qué tal amigos y hermanos que nos ven en nuestras clases de escuela dominical cada domingo? Bienvenidos a esta nueva lección del programa Cristo en Cuadros. Desde este domingo 3 de julio del 2022, vamos a estar revisando tres clases que llevan por título Los pensamientos de Cristo en la cruz. Estas tres lecciones son las últimas de nuestro ya querido programa Cristo en Cuadros. Con estas tres lecciones termina este programa, así que la lección que viene a continuación en realidad más bien es una reflexión para meditar en ciertos temas que yo creo que muchos de los hermanos de la iglesia los tienen muy ya por enterados, por conocidos. Sin embargo, son muy importantes y al final es el énfasis que se ha querido dar en cada clase de este programa de Cristo en Cuadros. Así que estas tres clases, como les comenté, son más bien una reflexión final, más que una conclusión final. Así que va a estar muy bonito, va a estar muy interesante, va a estar edificante. A mí, de verdad, esta primera lección me tocó estudiarla esta semana, de verdad me gustó mucho. Así que se la voy a compartir. Así que espero que a usted le edifique y le guste tanto como a mí también. Así que yo lo invito a que ore conmigo en este momento para que Dios nos guíe y nos dé este espacio íntimo con su palabra. Amado Padre, voy en oración a usted, pidiéndole por esta clase, sea usted guiándome, sea usted eh, dirigiendo esta clase con su palabra, con lo que usted quiere transmitirnos y permita que todo esto se pueda llevar a cabo. Bendiga usted este momento, bendiga a mis hermanos, a los amigos que están viendo esta clase y dejo todo en sus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, partamos ya. Eh, la reflexión. La reflexión se va a tratar de la razón por la que Cristo nació en este mundo. Vamos a partir por ahí. Vamos a partir ahí, porque Cristo nació con un propósito. Y ese propósito es el que siempre fuimos viendo en cada cuadro que estudiamos. Vamos a partir con un pasaje, así que lo invito para que abra su Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Hebreos 10. Hebreos 10, 5. Yo lo estoy buscando aquí en mi Biblia para que usted también lo busque. 10, 5 al 7. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este pasaje en su versículo 7 declara que, en primer lugar, la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, en que Dios hecho carne, fue para hacer la voluntad del Padre. Vino a hacer la voluntad de Dios. Ese fue su propósito. Vino a cumplir el plan que Dios había estipulado y mandatado.
Hebreos 10, aquí mismo, en el versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Cristo, bueno, tanto el pasaje anterior de 5 a 7 igual lo leímos al principio, en los versículos 5 y 6, pero aquí en el 10 también hay una confirmación, una reafirmación del contexto, donde dice que al final Cristo nació para ofrecerse a Dios como una ofrenda. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Complementamos aún más el propósito. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre en el hecho de que se ofreció como una ofrenda a Dios. Lo importante es que vamos a ir repasando estos puntos que, si bien son la base de lo que creemos como cristianos, sin embargo, para un amigo inconverso puede ser muy útil que entienda, o que usted, cristiano, dirija al inconverso en sobre esta pauta del por qué vino Cristo, del por qué nació Cristo, del por qué nosotros creemos en Jesucristo y por qué le tenemos fe y por qué decimos que somos salvos mediante lo que Cristo hizo. Y así poder compartir lo nuestro con otros. Entonces es importante saber que el propósito de que Cristo haya nacido es porque vino a hacer la voluntad del Dios para ofrecerse a Dios como una ofrenda. De ahí vamos a llegar por qué tenía que ser esta ofrenda. Partamos, sí, por lo primero, que es lo importante. Muchas personas en el mundo, creyentes y no creyentes, conocen muy bien la historia de Jesús. Porque hay películas, o la conocieron en el colegio, o un familiar, en la misma Navidad, como un evento mundial, independiente esté el viejo Pascuero, o otro lado, Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, todos estos nombres, independiente esté este personaje, eh, en paralelo siempre camina la historia de Jesús. Entonces, es una historia mundialmente conocida. Gran parte de la humanidad conoce la historia de Cristo y conoce la historia del nacimiento de Cristo, incluso por sobre otros hechos de Cristo. No conoce todo el detalle del ministerio de Jesús, pero el nacimiento de Jesús es algo que es mundialmente conocido. Y los participantes del nacimiento de Jesús también son mundialmente conocidos. Un punto es que la gente se conoce el evento del nacimiento de Jesús, pero no dimensiona eh, lo sobrenatural que hay detrás de todo esto. Lo sobrenatural que fue para, para María, para José, para, para los pastores que estaban ahí. Lo sobrenatural que fue todo ese acontecimiento para todos los que lo vivieron. A todos los que Dios eligió en ese momento, sin duda fue un momento especial. Dios estaba llevando a cabo, como vimos recién, su plan. En ese nacimiento era el inicio del plan para hacer la voluntad de Dios, para ofrecer a Cristo como una ofrenda. Fue algo sobrenatural y no dimensionamos lo sobrenatural que fue para esas personas que vivieron ese momento. Dios eligió personas en ese momento para llevar a cabo su plan. Y si nos vamos a la escritura, veamos Mateo
Mateo 1. Mateo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Me quedo en la segunda parte del versículo. María, todavía virgen, quedó embarazada sobrenaturalmente. Punto 1. Imagínense lo que debe ser para una mujer. Ya es un acto físico que muchas mujeres declaran que se dan cuenta de que han quedado embarazadas sin hacerse un test de embarazo, porque se empiezan a sentir distintas. Imagínense una mujer que se siente distinta y además sabe que es sobrenatural lo que le está ocurriendo. Dimensionar para María todo lo que fue eso. El 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Más evidencia de lo sobrenatural, porque el futuro marido de María estuvo a punto de romper su promesa de matrimonio, de casamiento con María. Porque dice, quiso dejarla secretamente. Claro, porque es muy extraño que le cuenten así de nada: mira, me quedé embarazada del Espíritu Santo. Recuerden que ellos son humanos. Entonces, al mismo tiempo, Dios escogió a personas especiales que cumplían todos los requisitos de linaje, de para que se pudiese hacer el plan. Sin embargo, eran humanos. Entonces aquí estamos viendo en evidencia eso. José, su marido, era un hombre justo, era un hombre correcto. Sin embargo, no quería hacerle daño a María, pero sí estaba pensando mal. Eso es un hecho aquí evidente. Luego en el 20, del 20, sigamos leyendo Mateo 1, 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Dios intervino en todo esto extraño que sintió José. Después de saber, intervino Dios y le hizo saber a José lo especial que era este bebé que tenía María en su vientre. Y algo importante, que el Espíritu, o sea, que Dios lo engendró. Y se le hizo saber a José. Bueno, sabemos que José fue un gran acompañante de María, hizo muy bien su rol para que pudiese nacer Jesús, con todas las dificultades que tuvieron, para que eso se pudiese llevar a cabo. Pero sin duda fue un hombre correcto, un hombre justo, como lo describe la Biblia, y gracias a él Dios pudo ejecutar su plan y su propósito de que naciera Cristo. Jesucristo
Entonces es un hecho que gracias a tanto María como José pudo nacer. Dios se hizo hombre a través de ese hecho. Se humanó, se hizo carne. ¿Para qué? Para salvarnos de lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Como dice aquí el pasaje del versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante que recién está partiendo el Evangelio, en este caso de Mateo, pocos versículos del primer capítulo y ya nos es revelado el propósito que hablaba hace un ratito, hace un rato atrás. El propósito del por qué nació Jesús. Nació para salvarnos de nuestros pecados. Salvarnos de lo que merecíamos nosotros. Entonces, Cristo tenía que morir, tuvo que morir, porque fue algo que ocurrió, y Cristo tuvo que sufrir la ira de Dios. Recuerden que esas dos cosas las estuvimos viendo mucho en tanto Eleazar como el hermano José Luis, y a mí también me tocó hablar mucho de que Cristo murió y que tuvo que sufrir la ira de Dios. Muchas situaciones de la Biblia fueron cuadros de eso, del sufrimiento que tuvo que padecer Cristo a causa de los pecados de la humanidad. Las personas inconversas que no quieren arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo, sí o sí morirán. Como todos moriremos. Pero ellos, quienes no depositen su fe y no se conviertan, morirán eternamente. Que fue parte de los cuadros que vimos también en este programa, en clases anteriores. Romanos 6:23. Va a la causa leer este pasaje conocido, pero necesario, que le ha servido a muchos para darse cuenta de que con Dios no se juega. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien no quiera arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo, simplemente morirá eternamente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Simplemente por eso. Porque Dios estableció que el que no cumpla con su estándar, muere. Viene en la próxima clase, pero a mí me tocó estudiarlo, pero es muy, muy interesante de que la única solución de que uno ve en la Biblia, en lo largo, incluso en el Antiguo Testamento, como la solución que da en el Nuevo, para erradicar la maldad, es que muera. No hay, incluso, por eso estamos en el periodo de la gracia, porque ahora Dios nos está dando esta oportunidad de hoy tomar nuestra decisión de convertirnos, de arrepentirnos, de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque quien no, Dios va a extinguir la maldad del mundo. Va a hacer juicio al mundo. Y hoy vemos muchas situaciones complicadas en el mundo, de violencia, de guerra, de un sinnúmero de cosas que van en contra de la propia escritura, de la que no podemos hacer mucho. Simplemente nosotros transmitir el Evangelio hasta el último día, hasta cuando Dios defina,
Pero las cosas que están pasando en el mundo no tienen reversa. No hay reversa. El mundo ya tomó un acelerado ritmo hacia la maldad y eso no va a parar. No tiene freno. Porque el único que lo va a parar va a ser Dios. Y lo va a parar destruyendo todo. Y por los pasajes que vamos a leer ahora a continuación. Porque la muerte, como dice ahí en el apunte, la muerte es la puerta que va a llevar al inconverso a su castigo final y eterno. Eso incluso está abierto. Pase, Señor. Usted no cumplió, no se quiso arrepentir, no fue humilde, no puso su fe en el Señor Jesucristo. Tiene la puerta ancha ahí para entrar y es la puerta, la verdad es el acceso para llevar a una persona así a su castigo final eterno. Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No escribiría Pablo lo mismo que escribió los Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no escribiría lo mismo hoy, con todo lo que se ve en alrededor, en la prensa, en la televisión, en internet. No escribiría lo mismo hoy. Y todos estas aberraciones, estas obras de la carne, desde el versículo 19 hasta el 21, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no los va a involucrar ni los va a dejar ahí porque no tiene, es más, no tiene sentido. No puede ensuciar, enlodar lo que Él tenga preparado para los justos. No lo puede hacer. Y todo esto lo tiene que limpiar. Y en alguna clase atrás lo revisamos también. ¿Cómo va a borrar todo esto? Como el otro punto del apunte. El pecador perdido va a sufrir la ira de Dios, lo mismo que sufrió Cristo en la cruz, por toda una eternidad en el lago de fuego. Porque ¿cuál es el castigo final y eterno? El lago de fuego. Puede sonar duro, pero parece que Dios va a resolver todo. Toda esta maldad que yo leí aquí, que no podemos negar que se ve, todas estas, si va uno por uno, de verdad le va a poner un ticket, o sea, pasa hoy, ticket, 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 a cada una de las cosas que vemos aquí, que leímos recién en Gálatas. Todas estas cosas
no van a heredar en el reino de Dios, sino se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo hoy. No, Señor, no entran. Se van a ir a otro destino. Se van a ir al lago de fuego. Dios va a quemar eso. No hay otra solución. Dios lo tiene que quemar. Como en el Antiguo Testamento, muchas cosas Dios las resolvía así, quemando, porque tenía que extinguirlo, tenía que hacerlo polvo para poder erradicarlo. Ahora no puede hacerlo, es parte de su plan, además, pero el día que él determine ese juicio, lo va a hacer. Y eso es lo que vamos a leer, porque no es algo que me lo estoy inventando yo, que me lo soñé, que me lo contaron, no. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Primera parte. Sé que este pasaje tiene una infinidad desde el punto de vista profético, muy rico, de que uno pueda sacar un montón de cosas súper mega interesantes. Sin embargo, por el tiempo y porque no es el propósito de la clase indagar en ese punto, pero yo lo invito a que, si no lo ha hecho, estudie más Apocalipsis, y estos puntos son súper apasionantes, son súper interesantes y necesarios también, sobre todo hoy, de tenerlos muy claros. Pero en alto nivel, en simple, en esta parte, el mundo está siendo eh, cada vez más bestial, por llamarlo de una forma. Lo está guiando una bestia. Y, y falsas doctrinas también. Y toda la gente siguiendo como caballitos, así con tapados los ojos hacia adelante, viendo lo correcto en lo que es malo, o sea, haciendo lo malo de lleno. Y a estos personajes que, que habían guiado a las personas a eso, son los primeros en que Dios los manda al lago de fuego que arde con azufre. Porque son los que propagaron la maldad en el mundo. Una maldad orquestada. Hicieron que adoraran otras cosas, que se desviaran, que vieran lo mal, que vieran lo bueno en lo malo. Y para allá vamos. Porque esto es algo que va a pasar. Esto que está escrito aquí es algo que va a pasar, incluso que ya está un poco pasando. Ni siquiera poco, bastante. Y esos dos personajes son los primeros que se van al lago de fuego. El punto acá es que Dios va a quemar lo malo. Y va a partir por estos máximos que guiaron a las personas. Pero después siguen. En el versículo 20, en el capítulo 20, perdón, después, también, súper mega interesante, viene el milenio, sigue el plan de Dios actuando. Pero el punto acá es que, versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, hay un periodo de 1000 años donde Cristo reina en la tierra. Después de eso, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Paró ahí un momento. Pasaron 1000 años. Satanás es suelto. Vuelve a la tierra. Vuelve la gente a hacer el mal. Pero ahora esa maldad Dios la extingue con fuego. Y el diablo que los engañaba, Satanás, ahí es lanzado al lago de fuego. Y se une a los otros dos. Estamos viendo que toda la maldad del mundo va a ir al mismo destino. Y no es un lugar bonito, es un lugar donde son atormentados, dice la Biblia. Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sigo leyendo. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tanto en el periodo antes del milenio, como en el milenio, que sale aquí, estos 1000 años que le conté, no entré en detalle, pero le conté que van a pasar 1000 años ahí, y ahora mismo muere gente, está muriendo gente, todos los días muere gente. Esos muertos les va a tocar un día que Dios los va a enjuiciar por lo que hicieron. Va a abrir los libros, va a abrir su ley y los va a juzgar. Es un poco lo que leí, en resumen. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, todas estas personas que mueren, que mueren y que mueren, que mueren a lo largo de los años, se van a encontrar con Dios en algún minuto. Dios los va a juzgar según sus obras, según su ley, y estos, si no están en el libro de la vida, van a ser lanzados al mismo lugar donde ya está Satanás, la bestia y el falso profeta, que fue lo que leímos. En el lago de fuego donde son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el pecador que sigue perdido debe entender de que Dios no lo va a premiar y que el destino de él ya está escrito y Dios cumple su palabra y lo va a enviar por toda una eternidad a estar atormentado en fuego. Así que no es un fuego que se le va a pasar tomando una Coca-Cola. Es grave. Es grave y lo importante es que hay que dimensionar eso. Tanto uno cristiano dimensionarlo y darle la importancia significativa que tiene, porque del castigo de Dios se habla poco. Se habla poco en las iglesias. Se habla del encuentro con Dios, de pasar tiempo con Dios, y eso es súper mega importante. Pero del castigo de Dios, de repente no lo hablamos tanto. Pero sí, Dios va a castigar a quien no cumpla su ley. Y todos no cumplimos la ley de Dios, y es por eso que nació Cristo. Ese es el propósito. Por eso nació un día y eligió a estas personas especiales para que pudiese pasar eso. Entonces, para salvarnos de todo esto, Jesucristo tuvo que pagar la multa que nosotros debemos tenerla. Este castigo era para nosotros, puesto que nosotros pecamos. Nosotros
somos pecadores y violamos la ley de Dios. Solo así Dios pudo cumplir su plan, hacer justicia. Cristo tuvo que morir por eso. Nosotros pecamos, violamos la ley moral que Dios estableció y nos la escribió en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios escribió en nuestro corazón sus mandamientos. Hay un pasaje en la Biblia que habla de que las personas naturalmente saben lo que es bueno y es malo. Y es por eso, porque Dios nos puso en nuestro corazón eso. Sabemos lo que es malo, solo que nos negamos muchas veces a reconocer que estamos ante algo malo. Pero sabemos que no es correcto algo. Naturalmente. La gente lo sabe, pero se revela. Y de los soberbios es el lago de fuego. No es el cielo, si lo queremos llamar así. Cristo es el único justo e inocente que tomó nuestro lugar y pagó nuestra multa. Y a él le debemos el respeto, la honra, el agradecimiento por haber hecho eso. Hay unos pasajes. Veamos este de que le comenté recién, que era Romanos 2, Romanos 2:14. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces aquí es bastante claro lo que comenté recién. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Incluso las personas que no creen en nada de esto saben perfecto lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Eso que no sepan es mentira. Saben perfecto. Primera de Pedro 3:18, cuando hablamos que Cristo es el único que tomó nuestro lugar. Cristo es el puente entre Dios y el hombre, porque entre Dios y el hombre hay una separación, que es el pecado. Primera de Pedro 3:18 es un pasaje que lo deja en claro. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo fue el que padeció, el justo por los injustos. Él tuvo que morir, porque como lo leímos también, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar eso para Dios. Dios lo estableció así, alguien tiene que pagar eso, y lo pagó Cristo. Y como dice Ezequiel, el alma que peca, muere. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que peca, esa morirá. Porque Dios estableció que el que peca tiene que pagar con su muerte. Es más, cuando vemos que Adán y Eva pecan, Dios les da un tiempo, un límite a su vida. Un desenlace. También murieron. No vivieron eternamente.
Entonces hay un castigo. Dios tiene un castigo preparado para el inconverso. Es horrendo. Es más horrendo que la muerte física. Más horrendo que sentir un, un dolor físico que el que podamos conocer hoy. Eh, por eso es importante de que hablaba al principio de entender lo sobrenatural. Si fue sobrenatural lo que vivió María y José, hay que entender en esa dimensión sobrenatural el castigo de Dios también. Porque también va a ser en esas características, también va a ser sobrenatural. Entonces, va a ser horrendo. Es más horrendo de lo que nosotros podamos imaginar. Nuestra cabeza yo creo que no logra imaginar ese lago de fuego. Lo imagina como en las películas, que tratan de ver estas situaciones de catástrofe, o de lo que uno pueda hacerse una imagen en la cabeza, pero yo creo que hay que irse más allá. La Biblia describe muy bien el lago de fuego, ¿eh? En muchos libros. Eso también lo vimos en varias clases de la escuela dominical, varios maestros. Pero tenemos que ir más allá. La ira de Dios es algo también que nos va a costar entender, pero es algo que está sobre cualquier otra cosa. Es algo más allá de lo que podamos imaginar, de lo horrendo que puede ser para uno. Así que, y Cristo sufrió eso. Cristo sufrió eso y lo va a sufrir las personas que no se conviertan. Por eso es importante llevar este mensaje, sobre todo hoy, como está el mundo hoy. Eh, Quizá no va a ser más complejo hacerlo masivo, pero sí podemos hacerlo a nivel cercano. Lo que el pecador sufrirá en el infierno es lo que Cristo sufrió en la cruz. Y ya para el próximo domingo vamos a estar revisando varios pasajes del Antiguo Testamento donde hablan de este sufrimiento del Mesías. Hay varios, está Job 16, 30, Isaías 50, 52, 53 y el Salmo 22. Nosotros el próximo domingo vamos a estar revisando el Salmo 22. Entonces, lo importante hasta acá, debemos entender lo sobrenatural que fue el hecho que Cristo viniese a la tierra, que Dios decidiera ejecutar su plan, haciéndose carne, a través de engendrarse en una mujer, donde su marido tuvo que entender lo especial que era todo esto, y que tuvo que ayudar y contribuir para que esto pasase físicamente, y que ocurrió con un propósito, que era el de salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Del infierno. Y entender lo duro y lo fuerte y lo horrendo que es el infierno. Porque solo así vamos a temer a Dios. Y también nos va a motivar a sacar a personas de esa condición. Así que, mis hermanos, mis amigos, yo les invito a que mantengan su relación con Dios, leyendo la escritura, compartiendo la escritura con otros y no dejando eso de lado. Para no, sobre todo en estos tiempos que se ven, son los finales. Yo los veo cada vez más que todo esto, ¿no? Lo que pasa, lo malo que vemos no tiene vuelta atrás, de verdad, no tiene solución. La única solución es que venga el Señor Jesucristo. Así que anhelemos esa venida, oremos por eso y, les comparto esta reflexión que es parte de la última clase, de la última lección del programa Cristo en 4, que nos invita a tener esta reflexión, que es importante en nuestra vida cristiana, meditar en este punto para edificarnos, ser mejores y esperar a Cristo, a su venida de la mejor manera. Así que eso es por este domingo. Yo lo invito a que me acompañe el próximo domingo, que vamos a seguir estudiando esta clase y vamos a hablar del Salmo 22. El Salmo 22 y cómo muestra ahí el sufrimiento del Mesías que ya estaba escrito desde antes y,
y también para llevar a esta última clase un cuadro dentro de la Biblia, porque al final este programa, esta clase, eran todas relacionadas con eso, donde vemos a Cristo en cada pasaje de la Biblia. Así que lo invito a que ore conmigo. Gracias por llegar hasta el final de la clase. Así que oremos para darle gracias al Señor por habernos regalado este momento. Padre, muchas gracias por este espacio que nos dio para aprender de su palabra, para reflexionar, meditar en su palabra. Sea con nosotros en esta semana. Ayúdenos, protéjanos, denos los espacios para compartir su palabra, la ocasión, para que no nos falte el momento de leer la Biblia también. Y le pido por nuestra iglesia, para que usted la mantenga activa, vigente, y que no decaiga, Señor, hasta el día que usted disponga venir por ella. Le pido por todos los hermanos de la iglesia, por los amigos que estén viendo esta lección, por sus peticiones, sea usted escuchándoles a todos. Eh, Protéjanos, Señor, sobre todo en estos tiempos. Gracias infinitas por todo lo que usted nos da, sea bueno o sea malo. Y gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, un gran abrazo y que tengan una muy buena semana, así que nos vemos el próximo domingo.